Hola amigas y amigos psicocracks. ¿Qué es el pensamiento dicotómico? El pensamiento dicotómico es aquel en el que solo se clasifican en extremos cualquier circunstancia, sin tener en cuenta los matices, los grises o los puntos intermedios. Por lo tanto, las personas que utilizan este tipo de pensamiento polarizan sus decisiones y sus actos, de forma que si la persona elige hacer una cosa, se centra únicamente en eso, independientemente de que pueda afectar a otras áreas o aspectos de su vida. Tengamos en cuenta que las personas que utilizan este modo de pensamiento tienden a generalizarlo. Por ejemplo, pueden pensar que quien no les apoya está en su contra. Obviamente, tender a los extremos y polarizar las situaciones que se nos presenta resulta negativo, ya que puede llevar a la persona a tomar decisiones extremas o radicales, ocasionándole desequilibrios en numerosas áreas de su vida, afectando a sus relaciones personales, laborales, etc. En definitiva, el pensamiento dicotómico es observar al mundo como dos polos opuestos exclusivamente. ¿Es bueno o malo? ¿Blanco o negro? La persona o hace las cosas bien o no las hace. El resultado quiere que sea perfecto o si no lo vive como un fracaso. La persona no puede ver los matices de la vida. Blanco o negro, todo o nada. No he tenido tiempo de comer en todo el día, así que he cocinado para cenar un plato de pasta, unos huevos fritos y un bocadillo. En la oficina mi administrativo no ha hecho lo que le he pedido el día anterior. Lo he despedido. No vale para nada. Estaba tan cansado que he decidido no ir a trabajar mañana. Tenía tanto trabajo que he estado encerrado en mi despacho 15 horas. ¿Qué te parece con esta forma de pensar? ¿Crees que alguien que actúa así tiene equilibrio en su vida? ¿Cómo crees que se sentirán las personas de su alrededor? Estos ejemplos pueden parecer exagerados, pero se trata de pensamientos dicotómicos. O se hace o no se hace, o todo o nada. Puede parecerte un comportamiento extraño, pero lo mismo ocurre con nuestra forma de pensar y ni siquiera somos conscientes. Sin embargo, a través de la terapia psicológica, vas a aprender a identificar tus pensamientos dicotómicos y racionalizarlos por pensamientos más saludables para ti. Consecuencias del pensamiento dicotómico. Como parecerá lógico, el uso de este tipo de pensamiento tiene una serie de consecuencias sobre la persona. La propia simplificación de la realidad ya es una de ellas, ya que la persona que utiliza este tipo de pensamiento está obviando todo un abanico de posibilidades de pensamiento y de acción que le limitan en su manera de actuar y proceder, ya que solo contempla esas dos opciones aunque existan muchas más. Otro de los problemas habituales de utilizar este tipo de distorsión cognitiva es que pueden caer en otros sesgos, ya que la persona opta por utilizar un modo de razonar mucho más sencillo que implica un menor uso de recursos. La persona obvia una información que puede resultarle muy valiosa. Este tipo de pensamiento ha sido calificado por Beck, padre de la terapia cognitiva, como una forma de pensamiento primitiva e inmadura. Este autor ve implicaciones negativas en estas formas de pensamiento, ya que considera que estas personas tienen problemas para identificar las diferentes dimensiones de la realidad que están considerando. También comenta que las personas tienden a ni replantearse sus afirmaciones, por lo que aún estando equivocados, es complicado que den su brazo a torcer y varíen su pensamiento. Al contrario, se mantienen en su posición categórica. Otra de las características de personalidad de estas personas sería la necesidad de tener control. Buscan el perfeccionismo y muestran una baja tolerancia a las situaciones de ambigüedad. El abuso de este tipo de pensamiento puede afectar al estado de ánimo del sujeto, ya que se mueven a términos absolutos, pudiendo generar frustración al no lograr imponer su criterio y considerar que ello conlleva tener que sufrir inevitablemente la opción opuesta. El daño en el estado de ánimo puede ocasionar incluso sintomatología depresiva. También puede tener consecuencias en el establecimiento de unas relaciones sociales saludables, ya que como la persona tiende a moverse a los extremos y trata de que se valide únicamente la alternativa que propone, en contraposición a la otra persona que representa todo lo que no quiere. Evidentemente, es una forma de razonar poco realista y es comprensible que genere frustración en mayor o menor medida. Así que, mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Si no lo has hecho todavía, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de estos videos útiles y valiosos para tu vida. En los próximos días saldrá un video chévere, chido, bacán, del Puctas. Chao, psicocracks.